¿Recuerdas a Dominic Rose Rodríguez? Que me tocó hacer la nota que fue adoptado por una familia mexicana. Por y eso supuesto. inclusive, que pudo haber sido el jugador más valioso del Super Bowl. Pues ese, el que me tocó descubrir que tenía ese pasado mexicano y pues lo replicaron todos los medios. Digo, me apasiona el básquet, ¿no? Inclusive ustedes me dijeron, cuando entré a televisión, te equivocaste de empresa, eso está allá enfrente. El básquet no es... ¿Quién no hubiera pensado, seguro, que el básquet iba a terminar con nosotros? Ustedes, digamos, van a ser como la primera prueba de este plan piloto, esta prueba piloto que tenemos de traer a chavos a Televisa Deportes, y ya veremos si les hablamos o no. Pasaron como 3 meses. Espérame tantito. Y fue como media hora. Y en eso baja Oscar Gutiérrez, que le mando un fuerte abrazo. Baja Oscar Gutiérrez y me dice: chavo, no sabemos si va a haber mundo mañana. Luego nos comunicamos contigo. Y ya, y eso fue. Ese fue mi primer día. Y al día siguiente me hablaron y ya me presenté. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene el tiene, tira, se acabó. Amigos, bienvenidos todos con Toño y el día de hoy un muy buen amigo, compañero ya de muchos años. Él dice que no tantos, ¿verdad? Y que estamos en brecha generacional, pero no es cierto. No es cierto, estamos muy cerca. Es Memo Schutz que nos acompaña el día de hoy. Antoine, ¿qué pasó, Chulsi? qué privilegio el poder estar contigo. Para mí, el hecho de que ya no existe esa brecha generacional, pues es un privilegio, ¿no? El poderme codear contigo, con Enrique, con Pepe, pues la verdad ha sido de las mejores experiencias en mi carrera. ¿Cómo estás, Chulsi? Bien, Antoine. Acá, gracias por invitarme, por fin, que se nos hace. Pues, estaba diciendo, ¿cuándo? Y por más que liberaba mis itinerarios, nunca me invitaban. No es cierto, seas mentiroso porque ya habías sido invitado y no sé qué se cruzó en el camino. Pero aquí estamos, Antoine. Oye, Chulsi, ¿por qué le vas a los Delfines de Miami? ¿Por qué le voy a los Delfines de Miami? Porque no eres de la época de Grisi, no, de la época de la temporada perfecta. Pero sí de Dan Marino. Pero Marino no ganó nada. No, pero Dan Marino era un gran mariscal de campo. Era buenísimo. De hecho, yo creo que en cuanto a facultades, inclusive puede considerarse el mejor de todos los tiempos, ¿no? La manera en la que soltaba el ovoide, la manera en la que, pues además fue el primero en superar las 5,000 yardas. O sea, antes de todos estos mariscales de campo que lo hacen ya, pues como si fuera muy sencillo, las 5,000 yardas, pues Dan Marino lo consiguió. Estamos hablando de a principios o mediados de los 80. Pero para serte sincero, me atrajo el delfín. O sea, cuando tengo uso de razón, vi en la televisión un delfín y me gustó el casco y luego identifiqué con Marino, que era la par, y pues de ahí para adelante. Porque además, curioso, mis abuelos que vivían en Houston, soy de todos los otros equipos de Houston, que se hizo muy, muy aficionado y lo sabes, pero en el fútbol americano nunca me llamaron la atención los petroleros. Fue Miami. Qué chistoso. Sí, qué chistoso. No, y ahorita sí la libraste con los tejanos. Con los tejanos, ¿no? A lo tu hierro no tanto, ¿no? No, y tus nietos, pero Ricardo sí está muy clavado con los tejanos, pero bueno, viven en San Antonio, Sí, entonces ¿qué le vamos a hacer? Totalmente. No hay Oye, a ver, Dan Marino, ¿tú viste el Super Bowl de Dan Marino o no? no. ¿Te acuerdas o no? No tenía uso de razón todavía con el Super Bowl de Dan Marino, con los 49 de San Francisco. Ajá. No, la verdad no. Lo que tengo, digamos que estuvieron casi, digamos que en la antesala del Super Bowl fue una final de conferencia contra Buffalo en Miami y perdió Miami. Eso sí lo recuerdo. Ese sí lo recuerdo. Cuando Buffalo llegó a esos 4 supertazones, Sí, exacto. se despachó. Creo que de hecho fue el primero, cuando se despacharon a los Delfines en Miami. Tenía ventaja y terminaron cayendo. Ese sí lo recuerdo. Fíjate, y no viste, porque, a ver, cuando Dan Marino llega al Super Bowl, bien chavito. Sí, claro. Bien chavito contra Joe Montana, que ya era la gran estrella, y Marino pues era ese joven que venía empujando fuerte. Todos pensamos, bueno, no pasa nada, perdió este Super Bowl, pero va a llegar a más. Nunca regresó a un Super Bowl. No. Increíble. No. ¿Recuerdas? De hecho, bueno, tú lo sabes que más allá de que lo vivimos, también somos estudiosos, nos apasiona y bueno, pues obviamente, digo, es parte de nuestra chamba, ¿no? Además. Pero había un comercial de no sé si era Coca o Pepsi, pero un comercial en donde Marino le invitaba, estaban ahí con la máquina y entonces iba a meter la moneda, llegaba Joe Montana y le dice, no, yo invito. Y entonces Marino, ya después de tomarle a la bebida, dijo, no te preocupes, el próximo año me toca a mí. Y pues ese no próximo llegó. año nunca llegó, siendo un chavito en su segunda campaña, ¿no? Increíble, Sí, increíble. sí, Y además,
con todas esas facultades que mencionas y con todo el recorrido extraordinario que tuvo. Entonces, ¿es tu ídolo, Dan Marino? Sí, Dan Marino, en cuanto al fútbol americano, sin duda, sin duda. Creo que digo, todos tenemos gustos como tú, con Stabler, ¿no? Pero yo con Marino, o sea, para mí Marino era un fuera de serie. Lastimosamente nunca terminó siendo campeón. Inclusive hay una anécdota en donde, me parece que es en el 99 o 98, antes de que un año o 2 años antes de que se retirara, había ya un acuerdo de Miami para traerse a Barry Sanders. O sea, ya había un acuerdo con Detroit y Barry Sanders decide retirarse. Pero ya estaba todo para que Dan Marino y Barry Sanders estuvieran en el mismo equipo cuando estaba Jimmy Johnson, creo que era el coach. Ajá. Y pues otra cosa hubiera sido. Probablemente con Barry Sanders a lo mejor Hubieran ganado. Pues no sé, pero hubiera sido muy atractivo, ¿no? Porque nunca tuvo un corredor. O sea, nunca tuvo realmente un corredor entre los Bernie Parmalee y los Kareem Abdul-Jabbar y los Hicks. O sea, realmente nunca tuvo un corredor bueno Miami para que pudiera sustentar, ¿no? Tenía grandes receptores. Sí. Los Marx Brothers y luego tuvo a Irving Fryer y a Ingram. ¿No? ¿Te recuerdas que eran, no? Mark Ingram. Keith Jackson, el ala cerrada. Claro. Tenía muy buenos receptores y alas cerradas. Una buena línea ofensiva, una defensa, pues que más o menos, con Offerdahl y Brian Cox, y tenían, ¿no? Troy Vincent, inclusive, ¿no? Tenían, ¿no? Surtain, pero nunca tuvo un corredor. Surtain, que ahora su hijo ya Su está hijo ya jugando. juega, exactamente. Imagínate nada más cómo pasa el tiempo. Pasa de volada. Oye, ¿cuántos Super Bowl llevas? Híjole, ya bastantes. A ver, el primero fue el de, si no mal me equivoco, Indianapolis contra Chicago, que fue 2005, 2006, cuando gana el equipo de Indianapolis, Peyton Manning, que obtiene su primer título, ¿no? Ese fue mi primer Super Bowl. Ese fue mi primer Super Bowl, ya como reportero. En los otros me había tocado hacer cosas, inclusive viajar a final de conferencia. Creo que inclusive un año antes fue el de los acereros, el de Detroit, ¿no? El que ganan los acereros contra Seattle, creo que me parece, ganaron, ese me tocó. En la final de conferencia creo que le ganaron a los Broncos eran favoritos, tenían a Jake Plummer, ¿no? Jake Plummer, era el mariscal de campo, me tocó ir como reportero, recuerdo que entrevisté a Shanahan, Roethlisberger, que creo que era novato, no quería darme una entrevista, pero ese fue, digamos, mi primer acercamiento, no viajé al Super Bowl, pero ya para el siguiente ya estuve. Y recuerdas que además, en ese Super Bowl tuve yo nunca tuve el pasado de periodista, ¿no? Yo estudié otra cosa, estudié Derecho, yo me iba a enfocar, ¿no? Pero por azares del destino termino en esto. Y pues tenías que hacer cosas para tratar de que te tomaran en cuenta, ¿no? ¿Te recuerdas que me decían Mr. Stan porque hacía stands? No, pues sí, porque trataba de interactuar con los jugadores o hacía cosas, ¿no? Pero en ese Super Bowl, ¿recuerdas a Dominic Rhodes Rodríguez? Que me tocó hacer la nota que fue adoptado por una familia mexicana. Y eso inclusive, que pudo haber sido el jugador más valioso del Super Bowl. Pues el que me tocó descubrir que tenía ese pasado mexicano y pues lo replicaron todos los medios, ¿no? Sí, lo recuerdo. Sí. Lo recuerdo bien. Y además son de esas notas que se quedan ahí muy clavadas porque siempre estamos buscando pues esa identidad mexicana en algunos jugadores del NFL, ¿no? En cualquier cosa que hagamos, para eso somos los mexicanos, pero tratamos y más en los deportes estadounidenses, que sí llama la atención, ¿no? Y más el americano, en donde ha habido tan pocos representantes, ¿no? De acuerdo contigo. Oye, y bueno, hablando de los Super Bowls que ya has estado narrando, comentando, o como reportero, ¿cuál ha sido el mejor? Híjoles, que ha habido muchísimos. Los últimos que nos han tocado, Toño, para mí fue muy especial cuando ya me tocó estar en cabina con ustedes. Claro. No porque ustedes son los 3 amigos, porque ustedes, o sea, desde antes de que yo nací, la verdad, ya eran Toño, Enrique y Pepe, ya eras Toño tú. Entonces, el poder ya ser colega más allá, somos amigos, claro, y eso para mí, insisto, como pavo real, ¿no? Pero ya estar en el palco con ustedes, y fue en ese Super Bowl 2013-2014, en Nueva York, cuando los Broncos de Denver fueron masacrados por los Halcones Marinos de Seattle. En Nueva York. Ese fue mi primer Super Bowl ya con ustedes, ya comentando. Que estuvimos quién sabe cuánto tiempo en Nueva York, ¿te acuerdas? Exacto, que fuimos a grabar quién sabe cuántos promos, ¿te acuerdas? Con nieve y todo el tema. Sí. Y el Super Bowl empieza con el safety ese que se le va, y de ahí pues, fue la paliza de los Halcones Marinos de Seattle. Exacto. Pero, ¿y qué Super Bowl? No, ese
por lo que significó Ah, el el hecho primero. de ya estar, sí, Claro. claro, el estar ya El en el primero palco, arriba, sí. el primero arriba y ya estar de ahí de manera ininterrumpida. Y pues los últimos, el de los Patriotas, el de los Patriotas contra los Halcones Marinos, ¿no? Bueno, la intercepción. La intercepción de Butler, esa también fue el año siguiente. O el regreso de los Patriotas contra Atlanta, que también ese estuvo espectacular. Increíble. Sí. Es que ha habido, cuando los Patriotas perdieron el invicto, antes, como reportero, cuando los Patriotas perdieron el invicto con los Gigantes en el Super Bowl, se podían ir perfectos. Ese fue en Arizona. Increíble partido. La verdad, sí, Toño, recientemente, antes de la pandemia, el que nos tocó en Miami, justo en el 2020, antes de que se detonara la pandemia de COVID, ese también fue muy especial porque hacíamos cosas, ahí también teníamos nuestras bases de operaciones, porque estaba Univisión, ¿no? Televisión Univisión, TUDN, allá. Ese fue también un Super Bowl muy bonito por todo lo que hicimos. Y además, no estuvimos nunca en estudio. Nunca, estuvimos afuera junto a la playa, y ahí hacíamos todos los enlaces todo el día, ¿no? Eso también estuvo. El de Minnesota, ¿te acuerdas de Minnesota? Qué frío hacía. ¿Te acuerdas cuando salimos un día y el coche estaba congelado y no podíamos abrir la puerta del coche? Es que, ¿cuántos libros no podríamos escribir? Digo, tú 35 más, pero ¿cuántas anécdotas hemos tenido? Es una locura. Es increíble. Es una locura. Obviamente a ti te apasiona la NFL, te apasiona el fútbol americano y especialmente, Chulsi, te apasiona el fantasy. Sí. ¿Qué encontraste en el fantasy que te vuelve loco y que vuelve loco a millones? Sí. Es como el principio del apostador, ¿no? Creo que el fantasy. Es que sí, es que finalmente es eso. Creo que está enfocado, ¿no? Y ya terminas yéndote a los spreads, ya, ¿no? Todos los teasers, y ya vas metiendo todo. Pero el fantasy, creo que el hecho de ir por los jugadores, ¿no? Porque además eres apasionado de los jugadores y el saber que solo tú puedes tener un jugador y entonces estás checando si está lastimado o no. Es una adrenalina muy especial, ¿no? Es un sentimiento muy particular que les invito a los que no lo han hecho. El fantasy, la verdad, es muy divertido. Y además de una gran competencia. Sí, obviamente. Claro, porque es tu equipo contra el mío. Sí. Para todos los frustrados, los que por una rodilla nos perdimos la oportunidad de tener a grandes jugadores de fútbol americano, de soccer o de lo que sea, pues el hecho de poder ser como entrenador de un equipo y tú tienes a tus jugadores y los enfrentas contra el entrenador del otro equipo con sus jugadores, entonces, pues la verdad eso llama mucho la atención. Sí, fíjate que el otro día el Kikín Fonseca, estaba clavadísimo con Austin Ekeler. Con Austin Ekeler. Sí, claro. Exactamente, porque le quería ganar a Briseño. O sea, porque además el fantasy no es solamente los grandes fantasies que hay, que organizan, no sé, ESPN o no sé, quién sea, ¿no? CBS, no sé si también organice, pero el caso es que esos son, digamos, de miles de personas. Pero están los fantasies que se organizan entre cuates. Exacto, las ligas entre cuates. Y son muy divertidas. Claro. Y además provocan, yo no sé por qué en el fútbol americano pegó de esa manera y en el béis no, en el básquet no, en el fútbol inclusive no, pero en el fútbol americano pegó muy fuerte y provoca que inclusive gente que no estaba tan interesada en el fútbol americano se clave de lleno en las temporadas. Como el Kekis, que ya es un... Claro. Hecho, creo que está más enfermo sí que le gustaba, yo. ¿no? No, pero ya se volvió... Ya se volvió un enfermo. Ya se volvió un enfermo. Exacto. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de juegos. En el básquetbol y en el béisbol, pues es fantasy diario. O sea, se manejan por semanas. Entonces, lo que hagan tus jugadores, por ejemplo, de lunes a lunes. Y entonces te suman los puntos y estás enfrentándote a otro, ¿no? Ajá. Los puntos, rebotes, hablando en el básquet. En el béisbol también tiene que ver a lo con, mejor pierdes pierdes la Exacto. atención, Y el americano ¿no? es, pues nada más estás hablando de 17 partidos. O sea, ¿no? 16 partidos al final de la temporada. Es una vez a la semana. Entonces, pues estás entretenido. Y además te juntas con tus cuates, que eso es lo que llama más la atención y se ha vuelto en un negociazo. En donde tú haces tu draft, entonces tienes tu draft board y, vas eligiendo a tus jugadores y te reúnes. O sea, estás esperando una vez al año juntarte para hacer tu draft, ¿no? O sea, mis hijos, el otro día que fueron a hacer el draft, antes de esta temporada, pues regresaron a las 2 de la mañana. No, claro, porque es un convivio. Es un convivio. Aparte, oye, qué padre, estás con tus cuates en un lugar. Sí. ¿No? Ya no estás de antro, no, estás con tus cuates haciendo eso. Y la verdad es que, híjole, a mí me parece, de verdad me parece fascinante, fascinante. No
no me he metido yo de lleno a jugarlo, pero sí me parece fascinante. Y además me parece fascinante que de repente tengas la posibilidad de tener inclusive tu banca, Sí. pero luego tienes que cambiar jugadores porque de repente Descansan, se lesionan. lastiman, como o en se- mi caso ya lo sabes, sí, los tienes que agarrar en waivers. Exacto. Los que están en waivers los tienes. Y hay unas ligas en donde tienes un presupuesto y de acuerdo al presupuesto pues no te puedes exceder. Por ejemplo, tienes $100 de presupuesto y pues tú decides en qué momento gastas por qué tal jugador y cuando se te acaba, se te acabó y ya los demás pueden agarrarlos antes que tú. Entonces está interesante, o sea, realmente es una cuestión de estrategia. Suerte, estrategia y pues también conocimiento. No, y estar metido. Sí. Estar total. metido, porque si te duermes y de repente dejaste a tu corredor que no va a jugar, No, pues, ya se fregó la cosa, sí, ¿no? claro. Y a mí en particular, para mi chamba, pues además te ayuda Buenísimo. muchísimo. No, pero para el Blitz, Buenísimo. o sea, para el Blitz, el anillo al dedo, ¿eh? Sí. Porque tú lo sabes, soy un enfermo y Enrique, o sea, y Memo, y el quinto corredor es tal y, pues sí, sabes exactamente Sí. quién es quién de cada equipo. Te ayuda muchísimo, Sí, indiscutiblemente. Bueno, Chulsi, ¿y el básquet? ¿Por qué el básquet también tanta pasión por el básquet? El básquet, fui una especie de como Sports Billy Región 4, ¿no? O sea, sin mucho talento, pero practiqué casi todos los deportes. Pero el básquet, digamos que sí me enfoqué. O sea, sí es un tema en donde le eché muchas ganas. En algún momento, inclusive decía, no, pues este chavo no tiene talento, no sé qué. La verdad, no tengo talento natural en cuanto al básquetbol, sino fue más de talacha y de estarle dando. Y pues llegué a estar becado por el básquetbol, llegué a jugar selección de distrito federal, llegué a ser, inclusive con la posibilidad de irme becado a Estados Unidos. Entonces, sí llegué a jugar a muy buen nivel básquetbol y pues de ahí viene, ¿no? Me tocó la década de los 90, en donde pues Michael Jordan estaba en su, No, su- bueno, ya te imaginarás, ¿no? imagínate. Que para mí además el mejor deportista Sí, de todos sí, los sí. tiempos y lo que significó era, la verdad, digo, me apasiona el básquet, ¿no? Inclusive ustedes me dijeron, cuando entré a Televisa, me dijeron, te equivocaste de empresa, eso está allá enfrente. El básquet no es... ¿Quién no hubiera pensado seguro, que el básquet iba a terminar con nosotros? Sí. Y además siendo, ¿no? Muy importante el básquetbol. Claro, cuando entraste lo Sí, tenía TV Azteca, ¿verdad? lo tenía TV Azteca Sí, y sí, era sí. de los deportes que no se tocan, así como el béisbol lo teníamos nosotros y ellos no lo tocaban, ellos tenían el básquet y no se tocaba y lo tenían allá, ¿no? Entonces, inclusive fue cuando el momento en Nájera, cuando Nájera ya es drafteado, porque todavía en colegial, con Oklahoma, lo que hizo Nájera y cuando ya termina en la NBA, pues de ahí se agarraron y fue la época de Nájera y con la selección mexicana, Nájera ¿no? Y estaba también Horacio Llamas y Claro. ¿no? Rochín y Víctor Ávila y Zúñiga y ahí estaban todos, ¿no? Omar Quintero. Con algunos inclusive contemporáneos, ¿no? Que jugamos Omar Quintero un poquito más grande que yo, pero él jugaba en la UDLA y ¿no? Estaba en la UP y pues ahí jugábamos, nos tocaban en los torneos colegiales y pues la verdad me apasiona el básquetbol y luego fui coach, luego fui entrenador en mi escuela, tuve varias generaciones y te digo, por eso me apasiona el básquet. Oye, y bueno, y ahí sí agarraste al equipo de Houston. Sí, no, ahí sí, de los Rockets, también desde que tengo uso de razón. Me llevaron un partido los Rockets, me llevaron un partido los Astros y en el Astrodomo y entonces pues te identificas inmediatamente. El uniforme de los Astros, ¿qué tal esos colores que tenían? Sí, padrísimos. ¿no? En la franela, padrísimos. Y los Rockets tenían un gran jugador que se llama Hakeem Olajuwon y terminaron siendo bicampeones. El único equipo que en la era de Jordan pudo coronarse, ¿no? Porque fueron 3. Fue el primer three-peat de los Bulls. Luego se va Jordan a probar suerte en el béisbol. Los Rockets ganan 2 años. Luego regresa Jordan y gana otra vez 3 temporadas más. Pero a mí me tocó, digamos, ese bicampeonato de los Rockets. Ah, mira. Yo no recordaba yo que, digamos que en la pausa, fueron 2 años de Sí, pausa. 94, 90. Y él regresó inclusive para el final de la segunda temporada que los Rockets fueron campeones. Fue cuando pierden con Orlando, cuando estaba Shaquille O'Neal y Penny Hardaway y le picaron la cresta a Jordan porque además le roban un balón con el cual a la postre pierde Chicago. Él estaba jugando con el 45, se cambió el jersey al 23 otra vez, pero pues ya no le alcanzó, fueron eliminados y al año siguiente llegó, pero bueno, todavía más dominante. O sea, ¿cuántos deportistas se van y regresan todavía más dominantes de lo que eran? Y eso pasó con Jordan, que además le tocó, fue el Inter de cuando grabaron la película de Space Jam. Y él cuando estaba grabando la película de Space Jam mandó a construir como un domo, una cancha, para que mientras que grabara empezaba a jugar cáscaras con sus amigos ahí y llevaba estrellas del NBA y llegó a un nivel impresionante Jordan, la verdad. Oye, Chulsi, cuando Jordan se va, pues es como, no sé, como Messi o como
¿Quién podríamos decir en el... Es que no. cuando se ve a Brady, ¿no? Brady, Cuando se vaya Brady. Sí, sí. Pero cuando Jordan se va, de repente viene como un momento de crisis en la NBA. ¿Qué pasó? O sea, porque como que faltó el heredero, como diría Pepillo Segarra, el heredero de las glorias Sí. de Michael Jordan, y sí se vino como que la popularidad, por lo menos esa es la impresión que a mí me quedó, como que la popularidad de la NBA se vino por abajo con el adiós de Jordan. Sí, un poco, porque además hubo una huelga, hubo una temporada recortada, ¿no? Al final, Pues eso también pega, al claro. paso del nuevo milenio, tú lo sabes con el BASE. El Sí, BASE sí, no sí, se ha sí, recuperado de los problemas que han tenido con ese tema. Y sí estaban esperando quién, que finalmente toman la estafeta Kobe Bryant, que Tim Duncan, que Kevin Garnett, que esas estrellas de los 2000, Vince Carter, ¿no? Que lo querían comparar con Jordan. Pero sí tardó como que en retomar después de la huelga el básquetbol. Y lo que le ayudó muchísimo es que se internacionalizó como pocos. Yo creo que el básquetbol, ese es el gran éxito del baloncesto y de la NBA hoy en día. Creo que es el deporte más abierto. No digo el fútbol, saben lo que es el fútbol, pero de los deportes estadounidenses, el básquetbol, o sea, tienes una cantidad de estrellas de otras nacionalidades que claro. antes no existían, ¿no? Y tienes a Luka Doncic, tú ves a Luka Doncic, ¿no? Y vas pasando. Ahora el Víctor Wembanyama, el digamos que va a ser, dicen que es el mejor prospecto desde LeBron James, inclusive puede ser mejor que LeBron James, el francés, y tienen un buen de jugadores extranjeros que están cargando con la NBA, no más allá de los estadounidenses. Entonces creo que eso también ha ayudado mucho a la NBA. Pero dime, ¿fue Kobe Bryant el que vino Sí, a...? no, sin duda. El jugador más parecido a Michael Jordan es Kobe Bryant. Bueno, fue Kobe Bryant. Bueno, ¿cómo nos tocó esa nota? ¿Te acuerdas? Estamos llegando al Super Bowl y te acuerdas que les di a conocer la nota de que se estrelló un helicóptero Sí. Kobe Bryant era también un jugador muy querido y era un jugador que trascendió la duela y el Black Mamba, ¿no? Lo que significa, bueno, hasta la piel. No tuve el gusto yo de conocerlo, pero sí trascendió el deporte también Kobe Bryant. Jugadorazo. Kobe Jugadorazo. Bryant. Y luego cuando se da este tipo de fenómenos, también es importante el equipo, ¿no? Sí. O sea, pero qué chistoso porque Jordan no. Jordan hizo a los Toros de Chicago. Por mucho. O sea, no quiero decir que no existieran los Toros antes, pero digamos que lo provocó que muchísima gente que no era de Chicago, ni de Estados Unidos, le fuera a los Toros de Chicago, ¿no? Creció Chicago. De hecho, ¿sabes qué? Sí. El otro día estaba leyendo, hicieron de estos mapas en Estados Unidos en donde por estado, los 50 estados, cuáles son los, digamos, de memorabilia y de indumentarias más vendidas de básquetbol. En la mayoría, ¿qué equipo crees que es el que más se vende? Los Toros de Chicago. Increíble. Sí, en lugares como en Texas, inclusive con los Rockets. El mensaje o el recuerdo de Michael Jordan sigue muy vigente. Y ¿no? seguirá. Pues sí. Y seguirá. Son inmortales. Y más por su línea de ropa, ¿no? O sea, eso también está viendo. El que más vende es él. O sea, todavía es impresionante la cantidad. Claro, los tenis Jordan y la marca Jordan es una locura. Sí. No, bueno, Steph Curry también ha venido a hacer cosas importantes, porque Steph Curry, yo creo que la ventaja de Steph Curry sobre los demás es que tú veías a los basquetbolistas y eran como casi superhéroes. ¿Por qué? Porque son muy altos, porque son fuertes, porque pues están por encima de la media. Pero Curry lo ves y pues podría ser cualquiera. O sea, tú abres y puede ser tu vecino. Sí, o sea, claro. Un chavo que no es tan alto, flaquito y que es un fuera de serie. Entonces, por eso la gente identifica tanto con Curry, ¿no? Que además vino a revolucionar la NBA. No, bueno, O sea, bueno. los tiros de tres, Sí. los famosos tiros de tres, aunque ya tenía muchos años los tiros de tres. No, por supuesto. Pero la capacidad que tiene ese cuate es increíble. Es un fenómeno, la verdad. Es un fuera de serie. Oye, Chulsi, ¿cómo llegas ¿Tu primer trabajo fue en Televisa o no? Fue en Televisa. Te digo, fue entrenador de básquetbol. Sí. Por ahí daba algunas, también era profesor de inglés. ¿Sabes? Mi mamá es estadounidense, entonces pues, daba algunas clases de inglés. Pero sí, mi primer chamba, estaba yo en la disyuntiva. O empezaba ya a trabajar en un despacho, en un bufete de abogados, o se abrió la posibilidad de ir a Televisa, ¿no? De estar ligado con los deportes. Y eso es curioso porque un día había un casting en la universidad. Yo estuve en la UP y luego estuve en la Ibero. Y había pues había pegados flyers, ¿no? Panfletos en todos lados, de que si alguna vez quisiste ser comentarista, preséntate en tal salón a tal hora, pero enfocado para los alumnos de comunicación de últimos semestres. Yo estaba en segundo semestre de Derecho. ¿Eso lo organizaba Eso, no, estaba, digamos que eran de las
de las invitaciones o foros que había, que llegaba gente de fuera y les proponía a los alumnos para ver si iban a chambear, ¿no? En ese caso fue Javier Alarcón. O sea, no era de Televisa eso. O sea, era de la escuela. no, era de Televisa, pero Ah. le pedían permiso a la escuela, digamos, para poderlo hacer ahí. Ah, ok. Y entonces dije, bueno, pues ahorita tengo libre entre civil y penal, pues voy a ver qué al ratito. Y voy y me presento a este salón. Voy y me presento a este salón y había pues como 120 alumnos de últimos semestres de comunicación y estaba yo, de derecho. Sí, el huele moles, ahí estaba derecho. Y entonces llegó Javier y pues ya sabes, Javier siempre, digo, para hablar, a veces no, bueno, y a ver, vamos a ver si se les da la oportunidad. Les voy a grabar individualmente, les voy a hacer unas preguntas y luego veremos si sale algo para ustedes. Y entonces sí, a cada uno nos hicieron, digamos que perfiles y nos hacían preguntas, no de ponte a narrar, no, era de qué semestre eres, pues en mi caso, pues sí, semestre segundo, pero además de Derecho. Y Javier creo que había estudiado Derecho, ¿no? También, entonces creo que por eso hubo algo, ahí hubo un poco de química, pero ¿qué idiomas hablábamos? ¿Qué deportes practicábamos? Yo estaba becado por el básquet, entonces, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y bueno, y de todos los que estamos, nos pidió a 5 que nos quedáramos, ¿no? Entonces Javier les dice a todos, no, pues muchas gracias, les voy a pedir a 5 que se queden, pero pues eso no quiere decir que los demás no tengan a lo mejor una oportunidad más adelante, pero... Y pues ya nos quedamos 5 y entre los que estábamos, estaba Alonso Cabral, estaba tu servilleta, y pues ya nos dijo, ¿saben qué? Ustedes, digamos, van a ser como la primera prueba de este plan piloto, esta prueba piloto que tenemos de traer a chavos a Televisa Deportes y ya veremos si les hablamos o no. Perfecto. Pasaron como 3 meses y no me habían hablado. Entonces yo ya estaba a punto de entrar a trabajar ahí, a otra, ¿no? De derecho, etcétera, etcétera. Y que me hablan. Me dicen, oye, te presentas mañana. Entonces digo, espérate, pues estoy no sé qué, no sé cuánto. Recuerdo que hablé con mis papás y me dicen mis papás, no, pues aquí ya vas a... ¿No estabas casado? No, soy soltero, pero ya iba a empezar a trabajar, iba a tener un buen sueldo, además para lo que yo quería hacer, ¿no? Que me gustaba el derecho, me gustaba la política, me gustaba, o sea, tenía yo ya, digamos que un camino para poderme enfocar a eso, pero dije, no, pues el deporte siempre me ha apasionado y pues quiero ver qué onda. Y recuerdo que me presento. Bueno, ahí te va, esta anécdota es muy curioso. Estoy dormido y de repente escucho gritos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos atacan y no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y voy y veo a mi mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira la tele. Y lo de las Torres Gemelas, ¿no? El avionazo de las Torres Gemelas y tratando de localizar a mis abuelos a Houston. Se habían caído toda la comunicación, no sé qué. Y sí, pues estábamos en shock. Jorge Berry estaba en el noticiero de la mañana, en primera noticia. Bueno, tú estabas seguramente Yo en el estaba noticiero. ahí, Y todo yo lo estaba que ahí. se da. Y entonces mi mamá dice, no. Pietra y yo estábamos ahí. Estaban ahí. Y pues viendo en vivo todo eso y no nos pudimos comunicar con mis abuelos y pues, la preocupación. Y pues yo me iba porque tenía cita en Televisa, porque era mi primer día de trabajo. Ese era mi primer día de trabajo. Y entonces dije, no, pues Wow. yo me voy a ir a presentar a Televisa, aún así, me voy a ir a presentar a Televisa. Y sí, me presenté 11 de septiembre del 2000, me presenté a Televisa. Y recuerdo que estaba yo en la entrada, y así, Guillermo Schutz, que vengo, espérame tantito. Y fue como media hora, y en eso baja Oscar Gutiérrez, que le mando un fuerte abrazo. Baja Oscar Gutiérrez y me dice, chavo, no sabemos si va a haber mundo mañana. Luego nos comunicamos contigo. Y ya, y ese fue mi primer día. Y al día siguiente me hablaron y ya me presenté. Y así fue mi historia con Televisa. Tú sabes que el compayito también, su primera prueba lo mismo, fue sí. 11 de septiembre de 2001. Sí, nos entramos al mismo tiempo. El mismo día. El mismo día, al mismo tiempo. Qué chistoso. Exacto. Cabral no se presentó porque Cabral sí habló. Y le dijeron, no vengas. Y yo sí me presenté ese día. Oye, ¿y los otros chavos? Pues no. ¿Ni los llamaron o no? Digamos que de ese casting quedamos los 2. ¿Te acuerdas quiénes eran los otros 3? No. No. O sea, tengo, digamos que recuerdo los rostros, pero no recuerdo los Pero nombres. no aparecieron No. en ningún otro lado. Que yo sepa no, ¿eh? Digo, estaría curioso si un día, pero que yo sepa no. De lo de Cabral, pues obviamente no, porque entramos, pero sí los demás. Sería interesante saber de los otros, De los otros de 3. qué pasó con ellos. Porque Javier siempre ha tenido un ojo Sí. muy, muy agudo para el talento, ¿no? Claro. Y yo creo que esos 3 también habrían tenido algo, fíjate. Algo ha de haber visto Javier, ¿no? Sí. Digo, sí. Ojalá, eso es lo que pienso al día de hoy, si no me equivoqué de carrera. Pero bueno. No, Chulsi, demasiado tarde. Demasiado tarde, ya estoy metido en esto. Sí. Bueno, llegaste y... No, bueno, ni por dónde. Híjole. A ver, mi primer día, me presentan, recuerdo que me mandan al segundo piso, en ese entonces el segundo piso, y entro a la oficina que compartía, si no mal me equivoco,
Raúl Sarmiento y Gerardo Lisiaga. Tenían una oficina, ¿no? Una oficina juntos. Y ahí recuerdo que me dio el speech Sarmiento sobre que era el jefe de información. Y le mando un fuerte a Don Rul, le mando un fuerte abrazo. Y me dice, no, pues mira, aquí me dieron, ni siquiera Javier creo que tenía una junta, no sé dónde andaba. Y bueno, ustedes le van a entrar desde abajo y a ver qué sale y pues a darle. Recuerdo que llegó el general, Juan Dosal, y pues yo así, porque todos los veía yo en la televisión y decía, caramba, ¿qué estoy haciendo aquí? Y hola, y me dijo algo y me saludó y se fue. Y yo dije, pues, ¿qué hago, no? Y de ahí me llevaron al estudio, que en ese entonces en el estudio A, tenían como un balón de americano en la puerta, no sé si lo recuerdas, o sea, tenían como, ¿no? El estudio, abren el aire acondicionado, o sea, ¡pum! Voy entrando al estudio y digo, no, pues aquí veo los partidos de la NFL o aquí veo impresionante. Y en ese entonces, digamos, los coordinadores estaban abajo. Y como yo llegué en la mañana, o sea, la redacción de deportes en ese entonces estaba en el mismo estudio, en la parte de arriba. En la parte de arriba, y claro. abajo estaba la mesa de coordinación. Sí, ¿no? sí. Y estaba Anselmo, porque Anselmo era el de la mañana, el Brody todavía no había llegado y estaba Gerardo Valtierra. Pero el que me recibe es Anselmo. Y entonces Anselmo me dice, a ver, sí, qué padre, ¿qué te gusta? ¿De los deportes estadounidenses? Ah, perfecto. Sube y escríbete un previo de la jornada de la NFL, ¿no? Perfecto. Subo y había 2 computadoras con internet y todas las demás eran del sistema que ustedes manejaban para escribir las notas. El iNews. El iNews, pero solamente había, no, ni siquiera iNews, era otro, ¿no? Era unas pantallas negras con A lo mejor era otro en ese entonces. Era otro en ese entonces, porque solamente había 2 de internet. Y pues ya sabes, nadie usaba las de internet, solo yo usaba el internet. Porque pues yo era, no, pues a mí me tocó. O sea, era ese cambio, transición de generación, ¿no? Entonces yo estaba en el internet y pues recuerdo que me eché mi previo de la NFL y se lo enseñé a Anselmo. Y me dice, estás enfermo, ¿verdad? Sí, te gusta mucho, ¿verdad? Te gusta mucho. Le digo, sí, me encanta el deporte, no sé qué. Sí, de acuerdo, estás enfermo. Ok. Y ya me dijo, bueno. No entendió nada. No entendió güey. nada seguramente de lo que dijo. Ok. Y ya a partir de eso me dijo, bueno, pues ya lograron lo más importante. A partir de ahora van a entrar a las órdenes de trabajo, van a empezar a hacer guardias, van a empezar a calificar cables, a entender que los cables eran la información que llegaba, ¿no? Reuters y transcribirlo. Y poco a poco van a hacer cosas, ¿no? Y pues sí, pues ahí estuvimos, yo creo que fueron como 2 meses. Y luego me integraron a Acción con don Teodoro Cano. Ya estuvimos porque Lati y Furby dejaron esa posición porque empezaron a reportear más. Y de hecho Lati se fue a Corea-Japón. Y a Cabral y a mí entramos digamos, a hacer los guiones y todo de acción. De acción contigo y con Enrique. Yo recuerdo el primer día que los vi, les dije, no, y tú todavía me dijiste un día, no, pues vente al americano y les vamos a poner un chícharo para que escuchen, bueno, a ti, porque a Cabral no le gustaba, pero y para que escuches la transmisión y no sé qué y no sé cuánto. Y sí, pues ahí fue. Y poco a poco fue acción y luego me tocó una cápsula Televisa Deportes, que recuerdo que la repetí. La primera vez a cuadro. La primera vez a cuadro, una cápsula Televisa Deportes. La repetí como 7 veces, o sea, entre que los nervios y que no sé qué. Y ya, bueno, la pude hacer. Y luego mi primera transmisión. Y mi primera transmisión fue un partido de NFL. Jets contra Vikingos, según recuerdo. Roberto Sosa, Gerardo Lisiaga y tu servilleta. No me tocó con ustedes porque tenemos varios partidos. Serie mundial seguramente. Seguramente. Y me tocó ese partido. Recuerdo que Lisiaga, no, y aquí está, me emociono. Y me da la mano y yo sudando de la mano. Ya le mando un fuerte abrazo a Jerry. Seguramente todos sudando de la mano. Y sí, me tocó mi otra transmisión y saliendo de transmisión, no, felicidades y no sé qué. Y pues sí, ahí esos fueron mis pininos. ¿2002? 2002, exactamente, 2002. O sea, realmente 2002. pasó poco tiempo para estar a cuadro y para empezar a tener transmisiones, ¿no? Para tener transmisiones, lo cual pues obviamente para muchos pues, no caía bien, porque pues, estos chamacos, ¿no? Siempre se supone que había un proceso, pero creo que eso con el cambio de las generaciones y todo, pues se va cortando y pues también si hay talento y sabes ciertas cosas, pues hay que echarte a andar y echarte al ruedo, ¿no? Para ver si funcionas o no. Y eso me tocó. Y inclusive, mi primer viaje no fue nacional, fue internacional. Mi primer viaje fue con los Vaqueros de Dallas, en la pretemporada que hicieron en San Antonio, donde me tocó entrevistar a Jerry Jones, Quincy Carter, eso ya fue en el 2003, Quincy Carter era el quarterback. El quarterback, Emmitt claro. Smith seguía, yo entrevisté a Emmitt Smith. Y de ahí me fui. Recuerdo que me hablan estando en San Antonio, porque todo iba a ser grabado. Entonces iba a ser grabado, yo iba a regresar con el material, íbamos a hacer el previo de los Vaqueros, de lo que iba a ser esa temporada. Y me hablan estando en San Antonio y me dicen, ¿qué crees? Estaba con Russell Vaqueiro, le mando un fuerte abrazo a Russell, que además Javier le dijo, te encargo mucho este chamaco, porque este es el que va a estar. Y estando ahí, nos hablan y dicen, pues vas a ir a Pensilvania, que vas a ir con una chavita que se llama Lorena Ochoa.
es su primer torneo como profesional y la vas a cubrir. Y efectivamente, de ahí nos fuimos a Filadelfia, bueno, a Pensilvania, estaba en Kutztown, Pensilvania, y me tocó conocer a Lorena con su familia, y me tocó el primer torneo, y de ahí para el Real. O sea, con Lorena, pues me tocó viajar a todos lados con ella. Fíjate, cómo se van dando las cosas, ¿no? Porque tú seguiste a Lorena, Sí. pues casi por Sí, todo sí, Estados sí. Unidos, ¿no? Todos, no, y Australia, Japón. Australia, Japón. ¿Qué? ¿Escocia? Escocia, no, en Inglaterra, no, en Canadá, me tocó Canadá, pero no me tocó ir a Inglaterra con ella. ¿No? No me tocó, al British no me tocó. Pero sí en Que el Australia. British a veces es en Escocia, a veces es en Inglaterra. Sí, exacto. ¿No el te Davis. tocó ese? No me tocó ese. Pero fuiste Pero a... Estados Unidos sí me echaba un mes con 4 torneos seguidos y hacíamos un road trip. Empezamos, por ejemplo, en Tucson, luego el torneo en Phoenix, de Phoenix a Palm Springs, que era uno de los majors, y de ahí nos íbamos a Tarzana, California. Y nos echamos en coche, un mes estuvimos ahí cubriendo a Lorena. Y en Japón fue igual, estuve 2 semanas con ella, en Australia fueron 3 semanas con ella. Grandes historias ahí con Lorena. Imagínate. Sí. Oye, y bueno, obviamente sigues en contacto con Lorena. Sí, cada que puedo, claro. Bueno, y yo se lo he dicho y lo he externado, digo, a ella y en general, para mí, una de las mejores deportistas de todos los tiempos de nuestro país. Duda, o sea, sin por duda. mucho. Y pudo llegar a ser mucho más, pero ella tenía sus prioridades muy claras. Ella quería tener una familia y en el momento que se decidió, que ella quería ser mamá, pues se retiró y se retiró. Su plan de vida. Su plan de vida, ¿no? Pudo haber llegado a ser mucho más que Annika Sorenstam, o sea, yo no tengo duda. Y ahí hizo muchas cosas, pero bueno, es parte de su plan de vida, era ser mamá, ¿no? De las cosas como reportero, además de esto de Lorena, digo, Lorena seguramente pues es de lo más grato y de lo más importante que hiciste, pero ¿qué otras cosas te acuerdas? Dices, hijo, como reportero. Yo era malísimo como reportero. No, yo creo que también yo, pero pues tratamos de hacer cosas distintas, ¿no? Pero Diferentes. ¿qué te queda de...? Fíjate, yo me acuerdo, por ejemplo, la gran relación que hicieron ustedes con la gente de Seattle, de los halcones marinos de Seattle. Gina y tú. Sí, con Russell Wilson. Con nuestro Russell compadre, Wilson. Sí, claro. Exactamente. Fíjate, Toño, para bien o para mal. O sea, el hecho de tener... Porque los espacios en televisión abierta se van recortando con el Sí, paso sí, de los sí. años. O sea, se van... De hecho, hoy en día, diario en la televisión, porque tenemos la oportunidad de tener una sección deportiva, pues somos tú y yo, no hay más. O sea, no están... Los noticieros en la noche se han recortado, son 3, ¿no? Sí. Nada más 3 días, los fines de semana, pero ya entre semana no hay. Y entonces, pues uno pues, va buscando, ¿no? Porque pues el americano estaba ya hecho, el béisbol también, y eran pocas transmisiones, y entonces pues Memo también es la etapa de reportear y para dónde te mueves. Me tocó Lorena, pero me tocó la fuente de automovilismo, justo en el boom de la Champ Car. Entonces, en el boom de la Champ Car, Sí, es cierto. Adrián Fernández, Claro. Mario Domínguez, Michel Jordain, Rodolfo Lavín, Roberto González, todo, y el Chapulín, eran muy amigos míos y me tocó cubrir todos ellos. Tanto que inclusive fui a las 24 horas de Daytona con el Chapu, cuando, ¿no? Que les tocó ganar con Chava Durán, ¿no? Ajá. Con mi tocayo. La NASCAR México me tocó hacer muchas cosas. Con Mario me tocó probar el Fórmula 1 en Inglaterra. Fuimos a Londres y él probó con el equipo Midland, antes de Checo y la locura que es Checo, la checomanía. Mario probó un Fórmula 1. Hay que recordar que hubo un vacío de Héctor Alonso Rebaque, ¿no? A Checo, y en ese Inter Mario probó un Fórmula 1, pero la gente no recuerda eso, con el Sí. equipo de Midland, y le habían ofrecido un contrato para ser piloto de pruebas de Midland para esa temporada de la Fórmula 1, pero él decidió, porque en Forsyth se abrió un hueco y Forsyth era el equipo más importante de Champ Car, y le ofrecieron eso y prefirió quedarse en la Champ Car Mario, pero le ofrecieron para estar en el equipo, digo, para manejar las prácticas, ¿no? Extraordinario. Eso en cuanto a los autos. Y luego, pues la NFL, que también me tocó reportear mucho, y con los halcones marinos, pues sí fue muchas anécdotas con los halcones marinos. Y te platico, si quieres, la de Russell Wilson es de cómo nació la de Russell Wilson. Nosotros ya llevamos 2 o 3 años que nos mandaban una semana antes para estar con el equipo de Luis. El Furby iba a una conferencia americana nacional, Ujú. y yo iba al otro lado. Ujú. Y estábamos una semana antes en sus ciudades natales, ¿no? En su ciudad, y los cubríamos y luego viajamos al Super Bowl. En esa ocasión me tocó Seattle.
Y pues nosotros vamos llegando a Seattle con Gina, recuerdo Seattle, y pues puro medio local, porque la verdad no hay medio internacional, digamos que, o ni siquiera nacional en Estados Unidos, ya no hablemos del internacional, solo estábamos nosotros y los que siempre cubrían el equipo. Pues así como que nos veían raros. Y ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿A qué vienen? Porque cierran las puertas, son muy herméticos para cuando es una semana antes del Super Bowl. Pero pues nosotros, pues ya sabes, Televisa seguramente sacó los permisos con la NFL y fuimos. Y en la conferencia, recuerdo que estaba Richard Sherman. Entonces Richard Sherman, en Estados Unidos, a diferencia de México, pues no es el chacaleo, ahí todo es estructurado, ahí sí se ponen en el podio, ¿no? En el atril, y entonces ellos empiezan a hablar y les hacen las preguntas, pero no es de poner tu micro, no, tú esperas y grabas y ya. Pero pues ya sabes que nosotros nos gusta tener nuestras exclusivas y hacer cosas, ¿no? Entonces yo le digo a Gina, ¿cómo ves si pues ahorita que salga para redes, que venga y lo abrazamos y tú a Televisa Deportes? Y entonces literal va saliendo y nos metemos, ya sabes, como los de relaciones públicas de los marines, o sea, como que no saben ni cómo reaccionar, porque nadie nunca hace eso, ¿no? O sea, ¿dónde van? O sea, ¿qué es esto? Y ya, hicimos algo con él, y luego fue Russell Wilson el que subió a dar la conferencia y pasó lo mismo. Y bueno, pues ya se fueron todos, nos quedamos ahí en ese como cuarto de conferencias. Fue Russell Wilson y Pete Carroll. Y luego hicimos ahí, estamos haciendo la nota, le dije, Gina, vamos a dar por acá y acá, no sé qué. Y de repente, que por atrás entran 2 personas de los halcones marinos. Y nos dicen, buenas tardes, ¿de dónde son ustedes? Y entonces por mi mente dije, no, ya nos van a deportar, nos van a no sé qué. Y me dicen, y pues yo contestándole, no, pues somos de Televisa, ¿de dónde? De México, y venimos ¿me dan su credencial, por favor? Te dije, no, ya valió, Gina, dale la credencial, y espérenme aquí, por favor, y se salen. Y ya yo por Gina, vámonos, hay que echarnos a correr, algo va a pasar aquí, esto no es bueno. Y ya sabes, no, y que en el Inter, no sé, y regresan como, eran los 5 minutos más largos de nuestras vidas. Yo dije, aquí se va a acabar la cobertura, aquí me van a regresar, Valtierra me va a regañar, Javier me va a no, ya no sé ni qué va a ocurrir. Y entonces regresa y me dicen, síganme, por favor. Dije, no, seguramente unos separos ahí o algo, quién sabe dónde nos van a llevar. Y lo vamos siguiendo y vamos caminando, y de repente pasamos el campo de práctica techado y el gimnasio, y ahí vemos a unos jugadores, y seguimos caminando, y yo diciendo a la Gina, pues ¿a dónde nos van a llevar? ¿Qué nos van a hacer? ¿Un cuartito oscuro ahí? Y seguimos caminando, y de repente el logo de los halcones marinos, y llegamos al vestidor, y se voltea con nosotros y nos dice, aquí ya no pueden grabar, no pueden hacer nada porque van a entrar al espacio privado, es el vestidor de los jugadores. Y así como de shock, Gina y yo nos vimos, ¿qué? Y sí, y vamos entrando al vestidor, al primero que nos topamos, del lado izquierdo, Marshawn Lynch, que además no hablaba con nadie Marshawn Lynch, ahí estaba con su música Marshawn Lynch, y nos saludó y nos dice no sé qué, y yo, ¿ya viste quién está acá? ¿Ya viste a Marshawn Lynch? Y seguimos caminando, y ahí estaban todos, y de repente nos lleva como al mitad del vestidor, nos dicen, espérenme, ahorita vengo, y se va otra vez este chavo, y estamos ahí, unos jugando, o sea, como las películas, unos jugando videojuegos, otros cartas, otros en toalla porque vienen de rehabilitación, estamos ahí, y yo, Gina, ¿ya viste qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué va a pasar? Y de repente se abre la puerta, viene este chavo, y atrás de él viene Russell Wilson. Y se acerca con nosotros. Y lo primero, o sea, cuando Russell Wilson llega conmigo, me dice, hola Memo, ¿cómo estás? Y dije, o sea, dime perdón, ¿de dónde conocemos? Hola hola Gina. Seguramente para eso quería nuestras credenciales, claro, ¿no? Claro. Pero pues imagínate el shock. Y Russell, hola. Y ahí empezamos a platicar, y ya, y hasta yo iba a manejar sus clínicas en Los Cabos para Youth Football. Ya nos hicimos muy cuates, inclusive en las notas, que además, tú lo sabes, en años anteriores, las de TV Azteca habían tenido, porque llevaban, creo que a Inés, y habían tenido un eco muy importante a nivel internacional. Bueno, a nosotros, desde que nos tocó ir y hacíamos eso, fueron nuestras notas, y en ese en particular fue Bailando con un beso, y Russell Wilson me veía, me decía, ven la entrevista, y metíamos, y hicimos de todo. Es que ya es una relación real. Imagínate. Sí. Imagínate. Sí, o sea, así sí. con nuestras tú con Valen, o sea, los que tuviste, que obviamente siendo mexicanos y son también extraordinarios, pero para los deportes estadounidenses tener un acercamiento así con alguien como Russell Wilson, que además es el mariscal de campo del equipo del Super Bowl. Claro. Pues imagínate. Y 2 años seguidos, porque fue ese y el siguiente. Sí. Y de hecho, ahí tengo en mi celular, cuando pierden el Super Bowl,
le mandé mensaje y me contesta, le digo, oye, perdón, y ahí te lo enseño. O sea, nos seguíamos y nos mandaban mensajes, luego ya creo que cambió sus redes porque ya se los administran y dejó de seguir a todo mundo, solo a sus marcas, pero sí siempre hubo un acercamiento con Russell Wilson y con los halcones marinos que decían, ¡hey, Televisa! Y nos veían y nos saludaban, Russell Okung y todo, y ya sabían que éramos nosotros. Al grado que uno de los corredores que tenían, que se llama Christian Michael, estaba casado, su novia era una mexicana. Sí. Y entonces eso también fue una cosa que descubrimos nosotros y pues se puso el jersey y él nos ayudó a hacer la entrevista en el día de medios y fue una locura y hasta me lo regañaron, ya no quería hablar con nosotros porque al día siguiente nos regañaron y ya no quería hablar con nosotros, ¿no? Porque hacíamos muchas cosas que, digamos, el reportero de Estados Unidos no hace porque es más serio. Entonces nosotros no solo tenemos que sacar la nota dura, sino también que tenemos, tú lo sabes mejor, que es más difícil, tenemos que hacer el show alrededor de la nota dura. Exacto. Pero la verdad es que, o sea, fue una muy buena decisión el estar cubriendo desde antes, digo, claro que cuesta, etcétera, pero estar siguiendo a los dos equipos que van al Super Bowl, ¿no? Sí. Muy buena idea. Porque haces esa amistad o haces ese contacto con la gente de ellos. Sí. Oye, Chulsi, y hablando acerca de programas, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer? O sea, tú has estado en muchos de los programas de Televisa, lo que era Televisa Deportes, lo que es ahora TUDN. ¿Qué es lo que más te gusta? Híjole, Toño. Programas que ya no existen y programas que sí existen, ¿no? Actualmente. Insisto, privilegiado. O sea, realmente me ha tocado hacer de todo. O sea, de todo. Desde programas de variedad hasta late nights y conducir y ser invitado y secciones. Mi primer programa, digamos, importante fue en nuestra casa con el Coque Muñiz, ¿no? Ahí hice la sección de deportes y fue una locura. De hecho, ahí conocí al Kekis cuando los Pumas fueron campeones y, no, bueno, pero tenía la sección de deportes. Por supuesto, para mí, lo que me cambió la vida, porque además fue en un momento muy complicado. En el 2006, a mí me asignaron, ¿te acuerdas que hubo un momento en donde se hacían las imágenes reales con las virtuales, se combinaban los previos en todos los deportes, sobre todo en el Mundial? Yo hacía esos previos. O sea, en lugar de ir a lo mejor con Electronic Arts y decirles, yo te pago para que me desarrolles el software, me desarrolles esto. No, es, Memo, ponte a jugar, te vamos a escribir un guión y tú haces las jugadas y le haces las tomas. Y eso es lo fue que para el Mundial, el 2006, ¿verdad? sí, claro. Y fue un hitazo. Sí. O sea, yo iba a ir al Mundial nada más para hacer eso. Lo recuerdo muy bien. Yo iba a ir al Mundial nada más a hacer eso. De hecho, había en digitales, había que es la parte digamos, de tecnología de Televisa, había un departamento que era de Xbox o ¿no? que yo tenía eso. Y nos mandaban los programas antes de que salieran, ¿no? Los beta, para que los programamos y hiciéramos el clásico América Chivas o muchas otras cosas en el FIFA. Pero en eso en particular, yo nada más estaba haciendo eso y no estaba haciendo otra cosa, Toño. Entonces yo ya estaba inclusive a punto de tirar la toalla. Yo ya me iba a dedicar, dije, pues, ¿qué hago aquí? Ya no estoy haciendo lo que quiero. Y recuerdo que Eric Fisher un día me vio, me dijo, mira, mañana se abre la posibilidad de que te voy a mandar a hacer este noticiero. Creo que te va a caer bien, porque pues ahorita hay opción. Gaby, que era la titular, estaba en Alemania, fue al Mundial, y Olga Irata, que era, digamos, la que estaba de suplente, iba a hacer una nota de color, no sé de qué. Me dijo, te voy a mandar al noticiero. Yo creo que te va a servir. Y pues sí, al día siguiente fue el noticiero, y es el noticiero de a las 3 con Paola Rojas. Y estaba Mauricio Clark. Y pues la verdad, desde el día 1 hicimos clic, y me dijo Paola, y pues de ahí para el Real. O sea, el resto es historia. O sea, con 2006. Paola, desde el 2006 he estado con Paola y ha sido, la verdad, una de mis grandes experiencias. Y pues hasta el día de hoy estamos ahora en Las Estrellas, ¿no? Parte del noticiero de la mañana. Y pues ahí sigo con Paola. Oye, pero también hiciste los noticieros de la noche. No, bueno, espérame, es que esa es la otra. El poder heredar el noticiero estelar de Televisa Deportes, ese que por muchos años hizo Javier. Me tocó a mí heredar el puesto Javier en el noticiero junto con Mauricio y Mike, que estuvimos ahí, ¿no? Y luego con el mismo Mitchell. Pero sí, y luego se transformó en Contacto Deportivo. Y que ahora, pues obviamente es ViX y lo que son a TUDN, que es, digamos, la prioridad ahorita en la empresa, el streaming. Y bueno, también me encomendaron parte del proyecto para estar ahí. Entonces, pues sí, los noticieros, Toño, a mí los noticieros me encantan, creo que ese es como mi mero mole. También me gustan, digo, los programas de variedad que me ha tocado mucho, de estar en Hoy, estoy en Cuéntamelo Ya, estuve en Solo de Fútbol, estuve, ¿no? en sus marcas con Enrique y el Perro, pues en La Jugada, estuve mucho tiempo, más deporte. El que hicieron en la noche también. No, ese no, el de Super Sábado, no, ese no me tocó. No, en la noche.
¿Cuál? El que estaba, Sí, ¿a quién le vas? Virginia. ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? Es que fue la transición del noticiero de Deportes a quién le vas. De hecho, yo siempre jugamos con eso, le digo a Val ahora. Digo, mira, cuídate mucho, porque no sé si para bien o para mal, pero el único que ha sobrevivido soy yo. Todos los que han estado conmigo ya no están. O sea, si nos vamos desde atrás con Lati, con Gurbitz, con Javier, con Lisiaga, el Furby, Jimena Álvarez, Virginia, Naima, pues ya no hay nadie. Le digo, ten cuidado, ¿vale? Le digo, ten cuidado. Pero sí es cierto. Pero es la verdad, y es algo que seguramente también te pasó mucho a ti con la noticia de la mañana. Toño, tú has estado, digo, eres parte ya del inmobiliario de la mañana. ¿Cuántos conductores no has visto? Y tú llevas ahí. Y Sí. algo parecido me pasó a mí con el noticiero de la noche. Oye, pero ahorita que dijiste todos esos nombres, ¿cuánto talento, Sí, Memo? mucho talento. ¿Cuánto Mucho talento? En talento. serio, o sea, que se ha desarrollado y que luego, bueno, por diversas causas, pues han tomado diferentes direcciones, ¿no? Exactamente. Digo, nosotros pues nos hemos mantenido en la misma casa, digamos, pero es muy respetable que Claro. alguien tome su decisión de buscar por otro lado. Y ¿no? brillan en otro lado, ¿no? Y, Van, sí, por brillan en supuesto, otro lado. pero porque ¿cuánto talento? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿En Y serio? los años. Sí, claro. Sí, ahora sí, sí. el full, ahora ella No, bueno, justamente en Houston. En mira. Houston, ahí está en Houston. Y dice que te está trabajando más que nunca, porque además ahora es el realizador, el productor, el camarógrafo, el Pues sí. conductor, hace de todo. El Sí, Full, sí, que pues ha sido siempre muy bueno, mucho talento el Full y bueno, pues le está pasando muy bien allá. Allá en Houston, en Univision. En Univision. Pero no es No, una de las tu filiales. DN. No, es una de las filiales de Univision directamente. Exactamente, Ujú. exactamente. ¿Qué onda con ViX? ¿Qué va a pasar? Mucha gente dice, ¿qué va a pasar con ViX? ¿Qué piensas que va a pasar con ViX? Lo que está pasando con el mundo del entretenimiento. Es decir, todo está dirigido al streaming. O sea, hoy en día, si tú quieres ver algo, tomas tu teléfono, tomas tu tableta, quieres ver una serie, la ves en tu teléfono, quieres ver un partido, lo ves, y es, digamos, esa es la revolución. O sea, como alguna vez fue el paso del radio a la televisión, supongo, ¿no, Toño? O de televisión a televisión por cable, que también Sí, fue algo sí, parecido, pues sí. ahora es el streaming. Y esa es la gran apuesta hoy de nuestra empresa. Creo que tardamos en entrar fuertes porque estamos como divididos, ¿no? Era Prende TV creo que en Estados Unidos y en México Sí. era Blim, Blim. y ahora se fusionaron y es ViX, ujú. y es un monstruo porque hablando en español, la plataforma de streaming en español es la más grande del mundo por mucho y el No, es un contenido que monstruo. tiene es un monstruo. Es un Y entonces tratas de competir con los que ya llevan muchos años y está subiendo poco a poco, pero pues es mucha chamba. Es mucha chamba porque llegaste tarde al baile, ¿no? Y necesitamos muchos eventos. O sea, Sí. porque independientemente de las series y de todo ese contenido enorme que tiene Televisa, de series, telenovelas, etcétera, etcétera, pero hablando porque como decías ahorita, te vas al streaming a ver un partido de fútbol, a ver un partido de X cosa. Ujú. Necesitas materia prima. Claro, y ahí va todo para allá. O sea, creo que tuvimos hace poco, ¿no? Estuvimos en una plática en donde nos dicen que pues, el futuro, béisbol, básquetbol, americano, o sea, todo va para el streaming. O sea, es la verdad. Y sí, yo creo que con el tema de la televisión, que cada vez hay menos espacios y que son cosas específicas, noticias de deportes siempre va a haber, ¿no? Pero esos deportes, sobre todo que son de nicho, Sí. van a terminar Sobre en el todo en streaming. temporada regular, Sí, ¿no? totalmente. O sea, es muy difícil que en televisión abierta tengas ya 8 juegos de béisbol o de NBA, ¿no? Eso Es no va a pasar. imposible. eso no va a pasar Es nunca. imposible. No va a pasar nunca. Y eso. De el hecho, streaming- nunca ha pasado. No, Memo. bueno, espérame. Hubo un momento que creo que ni siquiera te tocó a ti, pero cuando se pasaba todo, se pasaba hasta el americano colegial de los Estados Unidos. No, se pasaba. sí se pasaba, Sí. pero no pasabas todo. No, todo es O imposible. sea, es Sí. imposible. Pero no, yo hice fútbol americano colegial. Muchos años. ¿Sabes con quién hice fútbol americano colegial? Con Pablo Carrillo, con Enrique Garay. Con Enrique Garay. ¿Quién más estaba en Con, esa con época? Pablo. Con Lalo Varela. No, pero Lalo fue después. ¿Pues Lalo fue después? Sí, Ok. sí, Lalo Pero fue con después. ok. Sí, de hecho, fíjate qué curioso, porque Lalo Varela empezó todo su recorrido, igual que Pietra, Ujú. empezó en el radio. En el radio y luego se pasó. En Espacio Deportivo, en el programa de radio. Pero bueno, la verdad es que sí es muy apasionante, pero también es, ¿cómo decirlo? Como que es un gran signo de interrogación. ¿Qué es lo que viene? Sí. ¿Qué es lo que... ¿Cómo va a terminar ViX? ¿no? Con nosotros en general, todo, ¿no? Ya El entretenimiento. consolidándose, Sí, ¿no? todo.
Pero en general la televisión, Toño, o sea, todo. El consumo de entretenimiento es como la gran interrogante de hacia dónde vamos. Exacto. Y porque ya no solo compites con, o sea, es fútbol contra fútbol, no, compites contra la serie de acá o compites contra lo de acá, el videojuego y el streaming. Está totalmente pulverizado. Exacto, y el youtuber, o sea, ya compites contra todos. Sí. Entonces es mucho más complicado. Y eso es a lo que pues estás tratando de ver, sobre todo las nuevas generaciones, en que traen otro chip. O sea, yo lo veo con mis hijos. Tú los viste con los tuyos, yo lo veo con los niños ahora, que además ya tenemos todas las gamas, ¿no? Todas las versiones, ¿no? El adolescente, pero ya no ven la televisión abierta. O sea, ellos están en la tableta todo el tiempo y que ven el youtuber y ven el stream. Es la manera de consumir entretenimiento de ellos. Ahora, si le pones a tu hijo, el de prepa, al más grande, si le pones el América Toluca, Sí lo ve. en Canal 5. Sí lo ve. Ajá. Lo ve además por estar conmigo, pero ya a veces ni siquiera completo porque se cansa y quiere ver otra cosa. Porque además creo que hoy en día ese es el gran cambio de las generaciones a nosotros, es decir, la atención hacia ciertas, o sea, tiene que ser rápido. Y si tú ves las nuevas redes, o sea, ves TikTok, o sea, son videos cortitos y puedes estar viendo horas y horas, pero son videos cortos. Y realmente si es de más de 2 minutos, le cambian a lo que sigue. O sea, buscan más variedad, Exactamente. Fíjate que es bien interesante. O sea, a mí me apasiona esto porque yo sí lo veo como, el cambio ha sido impresionante. A mí ya, digamos que no me tocó el cambio como tal de radio a tele, pero sí me tocó esta etapa en que la televisión abierta era lo único, y te veía todo mundo. La época dorada. La época dorada de la televisión. Y luego llegó cable, como decías, y luego esta parte del streaming que yo no sé si estamos preparados en México, no en Estados Unidos, en México, al 100% por el tema de la calidad del Internet. Estamos retrasados en muchas cosas. Si tú te fijas, inclusive con el apagón analógico, ¿cuánto nos tardamos aquí en México? Muchísimo. Porque ¿cómo le vas a explicar a alguien que viva en la sierra y le dice, oye, mi tele ya no va a agarrar? Que tire la televisión. También es nuestra realidad. O sea, es totalmente distinto a Estados Unidos o países de primer mundo. Entonces eso también es lo que tenemos que entender. Está entrando, pero es más lento. Y creo que con el streaming es lo mismo. O sea, es poco a poco. La televisión seguirá siendo el monstruo que es la televisión. Seguirá. Como el radio sigue. Como el radio sigue Claro. y tendrá sus adeptos, pero es más lento a lo que es en otros países, ¿no? Sí. Y el streaming, pues así será, poco a poco. O sea, poco a poco empezará y está agarrando cada vez más fuerza. Porque además las nuevas generaciones ahí es donde voltean. O sea, hay cada vez más acceso. Antes el tener un celular era un lujo, ahora es una necesidad, ahora un celular es... Por eso... Ya no entiendes tu vida sin un celular. Sin un celular. Exactamente, entonces... Que ya está escuchando, por cierto, el otro día al señor Ricardo Salinas Pliego, que decía, y es cierto, él decía, los celulares, o sea, no son celulares, son computadoras. Ya es una computadora. Sí. Ahí trabajas, ahí haces todo. Sí, y sí es cierto. Sí, es una extensión de uno. Es una extensión. Pero ya, ¿para qué no usas el celular? No, bueno, para hablar por teléfono. Sí, para comunicarte es para lo que menos lo usas, para comunicarte. Claro. Exactamente. O sea, ya deberían hasta de cambiarle el nombre. Estoy de acuerdo. Y cómo ha revolucionado, ¿no? Sí, está cañón. La verdad, cómo pasa el tiempo. Pero sí. Y ese es el tema, Toño. O sea, creo que el streaming, ¿hacia dónde va eso? O sea, cada vez fortaleciéndose más. No tan rápido como en países de primer mundo, pero para allá vamos. Chulsi, antes de terminar, yo quiero que me platiques de tu familia, porque en Televisa, ahora Televisa Univisión, pues hay la broma de Chulsi y pues que si no tenía tele y que la familia está creciendo muy rápido y sigue creciendo. Platícanos de tu familia. Y se multiplica, ¿no? Así como los gremlins me dieron de comer antes de la medianoche, ¿no? O me mojaron y me multipliqué. Pues sí, tengo 4 hijos. Imagínate, tengo 4 hijos. Hoy en día, además las parejas jóvenes no son de tener tantos niños, sí, no, prefieren viajar por el mundo y si bien les va, tienen 1 o 2. Yo lo veo con mis compañeros de la escuela, pues son pocos los que tienen, o sea, si tienen hijos, a lo mucho 2. Y la gran mayoría nada más están juntos y viajan como pareja. Sí. Pero bueno, pues, la verdad es para tener una familia grande. Tú tienes una familia grande, ya tienes nietos, ya sabes lo que es. La verdad es muy padre tener una familia grande. Y pues desde el adolescente,
¿no? El que está entrando a la adolescencia, el de 13 años, ¿no? Guillermo y Patricio, y luego Nicole, que es la niña de 9 en primaria, y el bebé, Luca, el niño pandemia. O sea, me encerré y todavía me multiplican más. O sea, ¿qué cosa? Que no vuelva otra pandemia, caramba. Pobre Vero, no manches. ¿Qué te digo? Sí, y cuatro hijos. No, qué cosa. No, el kilo de niño es muy caro, déjame decirte. El kilo de niño es muy caro. Eso es muy caro. Y además son niños Oxford, Sí, igual que los míos. Sí, exactamente. Yo siempre, aparte a mí me emocionaba, ¿no? Porque era tomarte la estafeta. O sea, tú salías de los torneos de la amistad y yo era el que Y estaba tú entrando. entraste. Y me tocó varios años, luego se cruzó la pandemia y fue más difícil. Sí. Pero pues sí, aparte, o sea, quiero mucho a la escuela. Pero también la escuela que tiene cerca, y en este caso, pues el Oxford pues, nos queda también cerca, ¿no? Sí, eso Porque es importante. también, y más hoy en día, como está colapsado el tráfico. No manches. Es Qué locura, No, ¿verdad? es una locura. Qué locura. Es una locura. Bueno, déjenme decirles que los papás de Chulsi me quieren más a mí, Sí, que a mí. a mí que a él. Siempre me lo dicen. Además, siempre me dicen, salúdame mucho a Toño, salúdame mucho. No, me dicen, sí, yo te saludo, yo lo saludo, papá, yo lo saludo. Que por cierto, no te va a salvar porque estás encima de que quiere ir un día, un domingo, una transmisión y quiere estar con nosotros. Y Pues no, que yo sé, no, vaya. pero vas a ver. Que vas a ver. vaya. Sí, lo veo. Se va a divertir. Y va a querer estar más contigo y con Enrique conmigo. O sea, La verdad la sí. pasamos bien. La verdad la Sí, pasamos bien, la Chulsi. pasamos muy bien. O sea, son horas y horas de transmisión entre Blitz y el partido. 7 horas. La pasamos ¿Cómo con 7 horas? Son ¿no? 7 horas. 7 horas. Son 7 horas cada domingo. Son 7 horas cada domingo. Sí. Sí, la No, sí, es una cosa, pero no se siente. No. ¿Sabes cuándo lo resientes? El lunes. No, bueno. El lunes, la tú y yo levantada tú y yo temprano. acabamos hecho pedazos porque era todas las horas del americano y la jugada, ¿no? En este caso, bueno, Sí. tú la jugada, pero yo ya en TUDN, en NUS. Y sí, pues terminas a las 12 de la noche y luego al día siguiente párate a las 5 de la mañana. Exacto. Y ya no sabes ni qué. O Sí. sea, ya nuestro lunes es como nuestra extensión del domingo, estamos hechos pedazos. Por eso el lunes al mediodía, ¿en dónde está? Dormidos. En la siesta, sí, por supuesto. Memo, qué gusto tenerte. Toño, el gusto En todo serio. mío, el privilegio ha sido. Antes de que te vayas, por Sí. favor, una firma acá. Claro, Gracias, Memo. de este lado, aquí. Oye, ¿qué vas a hacer en Qatar? Pues no sé, lo que son noticieros, por supuesto estaremos haciendo los enlaces de los noticieros, estaremos haciendo algunos previos de los partidos, finalmente siendo los ojos y los oídos de mucha gente que se va a quedar acá, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar haciendo, o sea, muchos enlaces de muchas cosas, porque digo, están obviamente los narradores, el Perro, Paco Villa, Vaca, etcétera, etcétera, pero nosotros vamos a estar hosteando, también va a ir Val, y vamos a estar haciendo muchos enlaces, ¿no? Tanto en TUDN como en ViX. Como ¿no? en ViX, como en TUDN, estaremos haciendo muchas cosas y, pues, Y obviamente en las mañanas, ¿no? en la mañana, que son claro. nuestros espacios, Ajá. ahí estaremos haciéndole. Digo, tú vas a estar de full en la jugada, Ujú. pero yo voy a estar en la mañana. Muy bien, Chulsi. ¿No, Antoine? Pues muchísimas gracias por estar acá. De veras, antes de que te vayas. Es que nuestros amigos de Norday, ¿Sí? la verdad, híjole, están padrísimos. Yo lo firmo. Tú fírmale, Chulsi. Nuestros amigos de Norday nos han mandado estos envases que están increíbles, que guardan el calor, que guardan el frío, y son espectaculares. Bueno, tienen un montón, como de la selección mexicana, que están estos de por acá, Ajá. y los de Qatar 2022. Gracias, mi querido Chulsi. Aquí la dejamos. Okay. Así que ahí lo tienes. Qué detallazo, ¿eh? Ábrelo si quieres para que... Muchas gracias. Porque Acá. está padre. Están Ok. muy padres. Mira, les voy a decir a mis amigos, entonces, que de Norday que me regalen, tengo muchos hijos. Pues sí, pues sí. No, pero están preciosos, de muchas No, muy padres, la Está verdad. muy bonito. Muy padres. Muy bonito. Son 4 de colección de Qatar. Ok. Y luego están los de selección mexicana. Los de selección mexicana. también por acá. ¿Ese no es mío? Este no. Memo, muchas gracias. Gracias, Antoine. Gracias por todo. Un gusto como siempre. Gracias. Memo Shoot con nosotros, ya saben, denle a la campanita, denle like y nos vemos próximamente todos con Toño. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene el tira, se acabó. Morita Digital.